Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muchas gracias. Contrario. Agradezco mucho el habernos recibido. Contrario, Guillermo, qué gusto que esté por aquí. Qué gusto de la primera entrevista para este nuevo proyecto, para esta revista, hacerla con usted, que ha sido muy significativo en mi carrera profesional. Bueno, hablemos, si me permite, de la expropiación petrolera. Lo vemos. Durante los últimos 30 años, tengo entendido, que el 30% del presupuesto del gobierno ha salido de Pemex. ¿Qué se ha puesto a pensar? Y si no, le hago la pregunta, ¿qué habría sido de México sin la expropiación petrolera? Pues seguramente no tendríamos el desarrollo que tenemos, no habríamos logrado el grado de industrialización que se ha alcanzado en el país, no habríamos formado evidentemente un cuerpo muy importante de trabajadores y técnicos, ingenieros petroleros, en muy diversas especialidades, y bueno, pues seguramente estaríamos pasando más dificultades, o el gobierno estaría pasando más dificultades, y el país por más dificultades de las que tenemos actualmente, que no son pocas. ¿Ha tenido un buen desarrollo Pemex? Yo creo que ha tenido un buen desarrollo desde el 38 a la fecha. Esto es, ha podido desarrollar yacimientos en muy diversas condiciones, tanto desde condiciones sencillas desde el punto de vista petrolero, en tierra, difíciles en tierra, exploraciones y explotaciones en aguas someras, explotaciones en aguas profundas. En fin, yo creo que en ese sentido ha habido un fuerte y un importante desarrollo de la industria petrolera en todo el país. Y pues el desarrollo de la petroquímica, el desarrollo de muchas empresas que aportan insumos a petróleos mexicanos, pues una serie realmente de desarrollos muy diversos que se deben sin duda a petróleos mexicanos en cuanto a impactos, no solo en el desarrollo de la propia industria petrolera, sino de industrialización del propio país, de desarrollos regionales, etcétera. Pero hay que hacer cambios a Pemex. Hay que hacer cambios porque últimamente el objetivo principal que se ha estado buscando en petróleos desde hace ya pues un buen número de años ha sido el que sea una fuente, yo diría la principal fuente de recursos fiscales del Estado. Y esto en buena parte ha frenado el desarrollo de la propia industria petrolera. Entonces estamos rezagados en refinación, estamos rezagados en ductos para transportar los distintos productos petrolíferos por todo el país, estamos rezagados en la petroquímica, a pesar de que se abrió la posibilidad de inversiones privadas desde hace más de 20 años, y estas inversiones con la simple apertura pues no fluyeron, han crecido las importaciones de productos petroquímicos, no se logró atraer la inversión, desde mi punto de vista porque ha faltado en el país desde hace ya un buen número de años una política de desarrollo, una política en particular de industrialización. ¿Hubo alguna vez alguna política energética en México? ¿Hubo alguna política de industrialización? Y en todo caso, ¿cuándo empezó voy a usar la palabra, que a lo mejor no es justa, simplemente por gráfica, a carcacharse Pemex, si es que está carcachado? Yo no diría si empezaría por esta parte, no es que esté carcachado, hay algunas instalaciones que seguramente requieren de modernización, pero Pemex es una de las empresas petroleras, grandes petroleras, más productivas del mundo. No, bueno, era la primera empresa de Latinoamérica. Y yo no sé si lo siga haciendo, pero en todo caso es una de las empresas petroleras que más utilidades genera, independientemente de a dónde vayan a dar estas utilidades. Ahí está la cuestión. Ahí está en buena parte la cuestión. Ahora, hubo una política petrolera durante, yo diría, pues por lo menos desde el 38 hasta finales de los años 70 o mediados de los años 70, en que la producción petrolera estaba destinada principalmente a satisfacer las necesidades del país, pero al mismo tiempo a prolongar las cadenas de la industria petrolera, esto es el desarrollo de la petroquímica
inicia principalmente a partir de finales de los años 50, principios de los 60, es cuando arranca realmente con fuerza el desarrollo de la petroquímica, en buena parte con inversiones privadas, en buena parte con inversiones mixtas, y esta política se sigue, si hay un cambio a mediados de los 70, principios de los 80, en que México vuelve a participar a partir del descubrimiento de grandes yacimientos en los mercados de exportación de crudo, Cantarell precisamente, pero al mismo tiempo se estaban utilizando los recursos que se obtenían del petróleo para impulsar los complejos petroquímicos, Pajaritos, Morelos, Cangrejera, que al final de cuentas, cuando cambia la política petrolera, se quedaron a medias, muchos de ellos se quedaron a medias. Entonces sí hubo una política petrolera que desafortunadamente se abandonó por simplemente ver a Petróleos Mexicanos como una fuente de recursos fiscales y se olvidaron ya de industrializar al país, de prolongar las cadenas productivas, de agregar valor al recurso, principalmente a partir de la petroquímica. Por cierto, me encontré una coincidencia que me llamó mucho la atención, la atención. Hablando de recursos fiscales, y antes de hablar que a dónde se fue el dinero de Pemex, ¿verdad? Pero hablando de recursos, de la cuestión fiscal, el tratamiento fiscal que se le da a Pemex como el gran sostenedor del presupuesto del gobierno federal. Ayer el señor Gutiérrez Candiani, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tuvo alguna coincidencia con la propuesta que ha hecho el PRD, que hizo en enero, y que ahora sostiene. Por ejemplo, apertura pero no privatización. Y segundo, dar autonomía de gestión a Pemex y otro tratamiento fiscal. Parece que estoy escuchando a la izquierda y estoy escuchando al Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, sin duda es simplemente la lógica, Guillermo. Esto es para que Pemex sea más, impacte más en el crecimiento del país, impacte más en el desarrollo de la industria, requiere de la autonomía fiscal y de gestión. Este es el primer paso de la transformación de la industria petrolera. Independizarlo de la Secretaría de Hacienda y darle un tratamiento fiscal como se le da a cualquier otra empresa productiva del país. Este es el paso fundamental. Ahora, habría que preguntarle al presidente del Consejo Coordinador Empresarial dónde es que quiere la apertura, para qué, cuánto le van a invertir, en qué áreas, y esto es lo importante, pero yo diría, pues ahí está ya la petroquímica para empezar, donde cabe cualquier tipo de inversiones y donde es indispensable invertir para agregar valor al producto, para generar nuevos empleos, para impactar en las regiones donde se puedan establecer las nuevas industrias, etcétera. Ahorita Pemex tiene lo que podríamos llamar 4 subsidiarias, ¿no? Que son exploración, explotación, gases y refinación, sí. Bueno, ¿en qué lugares sí, según la izquierda, según el PRD, según la iniciativa que usted defendería, en qué lugares sí inversión privada y en qué no? En donde la ley lo permite, Guillermo, si la ley lo permite en petroquímica, ahí no hay ninguna restricción. Ahí cabe la inversión privada, mixta, pública, que es indispensable que la haya. Y seguramente cambiando el régimen fiscal de Pemex, pues Pemex contaría con más recursos, además de que sin depender de la Secretaría de Hacienda, con el propio plan de negocios que planteara Petróleos Mexicanos, pues se contaría con los recursos necesarios para cubrir las necesidades de expansión de la propia empresa, del propio organismo Pemex, ¿no? Esto es, si a Pemex no se le impusiera un régimen donde se le quitan, de hecho, los ingresos desde el principio del año, donde cuando tiene ingresos propios se le dice no inviertas porque vas a afectar los índices de inflación, etcétera, cosa que no se le hace a ninguna de las grandes empresas o consorcios, a Bimbo, a Televisa, en fin, escojamos el que nos guste, ¿no? Sí. A las automotrices, en fin. Sí, estos, desde el principio, ya tú vas a pagar tanto y a ver cómo. Vamos a ver qué utilidades tienes y a partir de ahí pagas, por una parte. Y por la otra,
pues tampoco se le dice, si tienes dinero no inviertas, aunque puedas hacerlo y lo necesites. Entonces, así es como se ha venido manejando a Pemex, y esto es justamente lo que tiene que cambiar. Es asfixiante la situación. Es asfixiante la situación. Y yo le diría otra cosa. Cuando hay quien dice hay que privatizar Pemex, como hubo alguna declaración reciente de un miembro de Acción Nacional, un senador de Acción Nacional, pues habría que preguntarle, con el mismo esquema fiscal que tiene Pemex, ¿habrá algún inversionista valiente que le entre? ¿Habrá algún inversionista de aquí o de cualquier otra parte que le entre a que le quiten los impuestos por delante, a que no lo dejen invertir y a que se maneje como se maneja Pemex? Yo no lo veo. Y ahí nos ponemos en el plan también, digamos, de la inversión extranjera, ingeniero Cárdenas, la inversión extranjera en Pemex, solo en petroquímica, no en exploración, no en explotación. Yo diría Guillermo, que habría que ver dónde están las necesidades y en qué condiciones viene la inversión. O sea, no está cerrado usted. Yo no estoy cerrado, es decir, de hecho Pemex ha trabajado por muchísimo tiempo con créditos, con contratos, entonces pues ahí ha entrado todo tipo de inversiones. Pero no está cerrado a exploración, explotación. Bueno, muchas inversiones han ido a exploración, muchas inversiones han ido a explotación o a otro tipo de instalaciones. Y Pemex ha cubierto sus créditos pues conforme a las condiciones que se han estipulado en cada caso. Yo veo venir, y creo que lo vemos muchos, un conflicto en la cuestión de la posible reforma a la Constitución mexicana. No conocemos la iniciativa del gobierno, no conocemos la reforma que plantea el presidente Peña Nieto, que va a plantear, no la conocemos, podemos adivinarla, en fin, pero no la conocemos. El hecho es a mí me da la impresión, y muchas personas tienen esta impresión, analistas, que donde va a estar el posible choque es en la reforma a la Constitución, en el artículo 28, y en la posibilidad de dar seguridad, eso sí ya lo han mencionado algunos funcionarios del gobierno actual, dar seguridad a los inversionistas extranjeros. ¿Qué pasa ahorita? Pues que ellos tienen que renunciar, de hecho, a su nacionalidad, no sin renunciarlo así, sino acogerse a las leyes nacionales y rechazar en cualquier situación de conflicto el amparo de sus propios gobiernos. La experiencia que tenemos nosotros, cuando la expropiación petrolera, de ahí nace todo eso. Entonces, ¿usted estaría en contra de la modificación de la Constitución para dar garantías a los inversionistas extranjeros? Mire, yo no veo necesidad para darle autonomía a Pemex, para reactivar la industria petrolera, para reactivar el desarrollo económico del país. Yo no veo necesidad de modificar la Constitución, ni el 27, ni el 25, ni el 26, ni el 28. Ahora, si alguna persona o alguna institución o el gobierno dicen, tenemos este obstáculo y para superar este obstáculo se requiere reformar el 28 o el 1 o el 4 o el 34, bueno, pues nada más que lo digan y hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Pues hasta ahorita. Usted está abierto al diálogo. Abierto al diálogo y en el diálogo, pues como siempre se dice sí o no. ¿Y ese hasta ahorita qué significa, ingeniero Cárdenas? No, bueno, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Yo estoy siempre abierto al diálogo y yo estoy seguro en este caso que el PRD está abierto al diálogo. Opinión, es una palabra que le debe sonar, corrientes de opinión. ¿Usted abrió corrientes de opinión dentro del PRI? Sí. Y acabó separándose. Sí. Bueno, yo creo que en el caso del PRD hay apertura para conocer cualquier propuesta, cualquier idea. Y bueno, cuando uno habla, en este caso de igual a igual, pues hay la posibilidad de estar de acuerdo o estar en desacuerdo, o coincidir en parte o no coincidir en parte. Hay esta teoría, pues cada vez producimos menos petróleo, creo que andamos en 2.5. 2,5 más o menos. 2,5. Más o menos. Y producíamos 3 millones. ¿Es al día? Sí, 3 millones de barriles diarios, sí. De barriles de petróleo al día, 3 millones, ahora andamos. Se dice que se agotan nuestros yacimientos, que vendrán nuevas tecnologías en 20 años, la solar, que podría sustituir al petróleo, etcétera, etcétera, pero mientras tanto
cada vez producimos menos petróleo. Parece que hay recursos suficientes, tanto en aguas someras, principalmente aguas someras, en aguas profundas, y ahora en estas formaciones que se están explotando con éxito en un sentido y con muchos problemas en otro en Estados Unidos, que es el gas y el petróleo shale o esquistos o lutitas. Esto es, ahí lo que tenemos necesidad, en primer lugar y como un primer paso, es explorar esos yacimientos. ¿Sí? Se dice, si los técnicos dicen que existe un potencial importante, pero no lo hemos valorado. O sea, hay que explorar, hay que perforar en estas zonas para saber efectivamente con qué se cuenta, cuál es la conformación, la configuración de los yacimientos en lutitas y cuál puede ser su potencial. Entonces, lo primero es evaluar esos yacimientos. Por otro lado, también tenemos que fortalecer la exploración en aguas profundas. Para todo eso se tiene acceso a las tecnologías necesarias. Pero se dice que no hay dinero. Se cita que ningún país de la dimensión de México ha podido afrontar eso con sus propios recursos, que hay necesidad de capital. Otra argumentación es un nacionalismo no nos puede atar. No, yo estoy de acuerdo en eso, Guillermo. Simplemente le diría, bueno, primero, nadie ha dicho cuánto hace falta. Primero empecemos por lo primero. Si queremos comprar una casa, pues cuánto vale. ¿Cuánto vale? Es decir, ¿de qué tamaño es la inversión que se necesita? Si vamos a cambiar el régimen fiscal de Pemex, ¿cuánto le vamos a liberar y cuánto de eso liberado podrá ir a estas exploraciones? O no, o si efectivamente necesitamos contratar créditos, asociarnos con alguien, lo que no quiere decir dar en propiedad el recurso mismo, el recurso petrolero. Detrás de todo lo que hemos hablado yo encuentro algo. Hablemos. Desde luego, esa es la primera parte. Esa es posición, ¿verdad? Bueno, hasta este momento, como decíamos antes, el PRD ha sido el único que ha fijado una posición en torno a las cuestiones energéticas. Ojalá otros actores políticos también lo hicieran. Por cierto, ya le mandaron un telegrama de agradecimiento al señor presidente Peña Nieto. Pues no, yo no sé si ya se le mandó por parte de la dirección del PRD. Exultante, esa es la palabra, exultante, ingeniero Cárdenas. Ayer tuvieron una reunión que no sé, por ejemplo, el señor Marcelo Ebrard volvió a la vida, el señor Mancera encontró un lugar, el señor Zambrano realizó la política que ha venido realizando, que en mi opinión es muy buena. La verdad es que ha demostrado unas dotes políticas maravillosas. Y usted readquirió el papel que ha tenido siempre como el guía moral de una parte importante de la izquierda mexicana. Eso se agradece. Y estoy por decirle muchos días de estos, ingeniero Cárdenas. Pues efectivamente que haya muchos días de estos, Guillermo. ¿Verdad? Porque comienza un diálogo que es necesario. Es un diálogo necesario para el país. Para el país. Y además la izquierda encontró cierta cohesión en este. Además, y es muy importante que todos los que tengan algo que decir en este tema lo digan. ¿Qué les gusta, qué no les gusta? ¿Cómo piensan que puede desarrollarse mejor tanto la industria petrolera como el país? Yo creo que nos está haciendo falta también una política industrial, por ejemplo, que no existe hasta ahora, o se ha carecido de ella de manera principal, ¿no? Hubo una ausencia notable. El señor López Obrador no estuvo. No lo invitaron, no aceptó la invitación, o no fue porque no quería ir. No, mire, yo creo que esta fue una reunión del PRD. Él salió del PRD, por lo tanto, pues no hubo gente que no fuera del PRD. También tengo otra afirmación reciente de él. No hace falta una reforma en Pemex, lo que hace falta es honradez. Bueno, yo creo que si hay hechos indebidos, hechos de corrupción, la autoridad tiene la obligación ineludible, donde se detecte, en la forma que se detecte, de actuar. Pidieron algunos, el señor Zambrano del PRD pidió que se transparente la relación del gobierno con el sindicato de Pemex.
Se me hace como muy vago, muy abstracto esto, transparente tu relación. Pues aquí está el contrato de trabajo. Así es, pero yo creo que sí, pero si se detecta que hay algún acto indebido, pues yo creo que el gobierno tiene la obligación de investigar y de proceder. Todo lo que estamos hablando tendrá que llegar en forma de iniciativas a la Cámara de Diputados. En buena parte iniciativas y en otra pues son decisiones políticas que tendrá que tomar o el gobierno, si el Ejecutivo directamente, o en su caso mandatar a la dirección al Consejo de Administración y a la dirección de Pemex para que proceda en tal o cual forma. Y en la Cámara yo creo que PRI y PAN hacen mayoría. Seguramente, pero bueno, ahí está justamente la propuesta del PRD. Será importante que nos digan qué les gusta y qué no les gusta y por qué. Y en caso de que, voy a entrecomillar, mayoriten, ¿qué pasa? Pues habrá que buscar otros medios para seguir buscando que la mejor política petrolera sea la que pueda desarrollarse. ¿Qué otros medios puede haber? Pues el seguir insistiendo, el seguir creando conciencia de que esto tiene que cambiar y buscar todos los medios de acción legales a los que pueda tenerse acceso para buscar que se haga lo que se ha debido hacer. Legales, movilizaciones. Movilizaciones, si fuera el caso, conferencias, foros, creación de conciencia para que la gente sea la que finalmente decida por dónde debe ir el país. No, perdón, pero yo ya estoy hablando de una decisión tomada en la Cámara, sí, por la mayoría. Bueno, ¿Aún contra esa decisión? Aún contra esa decisión, si fuera una decisión perjudicial para el país. Ingeniero, yo creo, me lo imagino, porque así nos ha pasado a muchos, sin tener un padre tan públicamente destacado como el que usted tuvo, que frente a ciertas circunstancias, en ciertos momentos de la vida, se ha preguntado qué habría hecho mi padre en esta circunstancia. ¿Qué habría hecho? Pues mire, seguramente estaría de acuerdo con lo que ha estado haciendo el PRD, y quiero pensar en eso. Creo que estamos en el camino correcto y en ese sentido pues quiero pensar que él hubiera estado en el camino correcto. ¿Habría sido perredista? Eso sí, quién sabe. El camino del PRD lo habría seguido. Por lo menos los principios y los objetivos en este caso concreto. Pues le agradezco mucho. Contrario, Guillermo. Por eso, si usted quiere agregar alguna cosa. Agradecerles nada más esta oportunidad y mucho éxito a este nuevo proyecto editorial. Le agradezco. Gracias.